Y bueno, a continuación, ya para dar paso a este seminario, quisiera presentar a la expositora del día de hoy, que es Alicia Fuentes Rebolledo. Ella es psicóloga, tiene un magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales. También es diplomada en entrenamiento en entrevista forense de niñas y niños por la Universidad de Griffith, Australia. Actualmente cursando el magíster en investigación en psicología de la Universidad Alberto Hurtado. En la actualidad se desempeña como instructora de la Unidad de Desarrollo de la Academia Judicial de Chile para la formación de juezas y jueces en ámbitos relacionados con infancia y adolescencia. ¿Ya? Bueno, como siempre les comento, si bien no hay obligación, todas las camaritas encendidas aportan, ¿cierto?, para generar comunidad. Y ya sin nada más que agregar, le damos el paso a Alicia para que inicie la exposición del día de hoy. Ahora sí podemos comenzar. Muy bien, muchas gracias Daniel por la presentación. Buenas noches a todas, a todos. Acá ya más de las 8 de la noche, así un día viernes de octubre, o sea, muchos temas o muchos factores en contra, así que se les agradece muchísimo que estén aquí hoy día para que conversemos esta temática en este ratito. También les agradezco porque se han conectado desde diferentes partes de Chile, que eso es lo que una de las cosas que más me gusta de lo que hacemos en ADIPA, porque estamos todos en diferentes partes y podemos entonces estar perfectamente conectados un día como hoy, desde cualquier parte de Chile e incluso por ahí creo que Fabi puso que también está desde México, así que también bienvenida a este seminario. Bien, entonces vamos a lo que venimos. Vamos entonces a conversar hoy día. Estoy compartiendo pantalla, puede que esté un poco lento. Ahí sí, ya. Nuestro seminario de hoy que vamos a conversar hoy día algunos puntos importantes respecto de el enfoque basado en los derechos de la niña, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque también vamos, como muy bien decía Daniel, vamos a hacer un diplomado, ¿cierto? Que comienza en diciembre respecto de esto, ¿ya? Respecto de lo que implica el trabajo con niños, niñas y adolescentes desde el enfoque de derechos. Entonces hoy día vamos a revisar algunos elementos importantes respecto de esto. Lo primero, la pregunta, ¿cierto? Bueno, quizás podemos más o menos pensar cuál podría ser la respuesta, pero ¿cuál es el enfoque? ¿O qué es el enfoque basado en los derechos de la niñez? ¿Ya? Bueno, es un marco teórico, por una parte, que busca orientar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Esto lo plantea también UNICEF en una guía que tiene específicamente para trabajar el enfoque basado en los derechos, y hace hincapié en esto, que, ojo, todos tenemos, ¿cierto?, nuestros derechos humanos. Los niños también son seres humanos, también tienen, por supuesto, derechos humanos, pero lo que plantea es que tenemos entonces, en el caso de los niños, una protección especial a derechos que también son específicos para esta etapa del desarrollo, ¿ya? Porque son personas en especial condición de vulnerabilidad, por la dependencia que tienen respecto de los adultos, ¿cierto? Y porque históricamente también los niños han sido un grupo de la población que también ha sido limitado, ¿cierto? Ha sido vulnerado en sus derechos. Entonces también desde ahí pensarlo así, ¿cierto? Pensar que son derechos humanos, pero que estamos enfocándolo específicamente en la niñez y pensándolo desde el refuerzo, la protección especial que tenemos que pensar en el caso de niños, niñas y adolescentes. Desde el punto de vista normativo, de las normas legales, ¿cierto? De los instrumentos relacionados con la parte más jurídica, este enfoque, bueno, su base, ¿cierto? Toda su fundamentación está en las disposiciones y estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿cierto? Que es la base fundamental y además se unen todos los tratados también e instrumentos internacionales de derechos humanos, ya sean o no específicamente para la infancia, también, ¿cierto? También tiene que ver entonces con los derechos humanos, ¿cierto? De niños, niñas y adolescentes. Eso es lo primero. Entonces partimos desde ahí, tiene que ver con pensar en todas aquellas acciones, decisiones, políticas, normativa, legislación, programas, etcétera, que se orienten a dar cumplimiento a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y nuestro instrumento de base, la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué implica también este enfoque? Pensemos también, y ojalá también ahí lo vayamos haciendo como una bajada respecto del trabajo que cada uno hace, ¿cierto? En el trabajo que tiene con niños, sea directamente con ellos o no, pero que también tenga algún tipo de relación o alcance para los niños. Se orienta a la promoción
y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Mediante acciones concretas, eso es importante, ¿ya? Porque podemos hablar de derechos, podemos tener convenciones, en Chile tenemos la ley de garantía, ¿cierto? Pero tiene que eso traducirse en acciones. ¿Y en las acciones dónde? En la política pública. Y cuando hablamos de política pública, pensémoslo de forma muy amplia, ¿cierto? Las políticas relacionadas con aspectos legislativos, ¿cierto? Con programas relacionados con infancia, con las instituciones que trabajan también con infancia. Pensemos en todo eso, en todo el aparataje de alguna forma debería estar entonces traducido este enfoque de promoción y protección de los derechos del niño. Y además lo que dice es que además de que los niños en su conjunto son un grupo de protección especial, hay además otros grupos internamente, ¿cierto? Dentro de los niños que en realidad tiene que ver con una interseccionalidad, ¿cierto? Hay una protección reforzada. ¿En relación a quién? ¿A quiénes? A los que son víctimas de discriminación. Más allá, ¿cierto?, de la edad, que es un primer elemento, también aquello que tiene que ver con desigualdad, exclusión social, ¿cierto? Por ejemplo, esto está textual de lo que hizo UNICEF, entonces algunos conceptos podemos ahí pensarlos también respecto de cómo se señalan, pero habla de indígenas, migrantes, personas con discapacidad, personas del ámbito de la diversidad sexual, en situación de pobreza, niños que están privados de su medio familiar, ¿cierto? Privados de libertad también si pensamos en, por ejemplo, adolescentes que están cumpliendo algún tipo de medida o sanción en el ámbito legal, ¿ya? Entonces, para esos grupos de niños, dentro del gran grupo, ¿cierto?, de la infancia y la adolescencia, también tenemos que pensar en enfoques de protección reforzada para esos grupos de niños. Algunas características importantes de este enfoque. Reconoce a los niños como sujetos de derecho y actores sociales que pueden intervenir mediante el ejercicio de su derecho a la participación. Esto quizás para muchos de ustedes suena como muy obvio, pero la verdad es que si lo pensamos bien, la convención no es muy antigua, ¿cierto? Tiene poco más de 30 años nada más. Entonces, que se reconozca a los niños como sujetos de derecho en realidad es muy reciente dentro de nuestra historia, digamos, moderna de ser humano, de seres humanos, ¿ya? No es algo que sea en realidad una consideración histórica desde muchos siglos atrás. La verdad es que es bastante reciente. Entonces, esto que a lo mejor nos suena como muy obvio, considerarlos como sujetos de derecho y actores sociales, no es algo muy común. Quizás ahora ya está mucho más instalado que son sujetos de derecho, que tienen derecho. Actores sociales, o sea, que tengan un papel, puedan jugar un rol dentro de la sociedad, creo que también aún nos falta mucho más por avanzar. ¿Por qué? Porque el medio para aquello es la participación. Y la participación infantil tiene diferentes obstáculos, escollos en la vida cotidiana. Si lo pensamos, partiendo de cómo se considera a los niños en la sociedad. Escuchamos su opinión, se la pedimos, se involucran en las decisiones o no, ya son varios temas ahí a considerar que también vamos a mirar dentro del diplomado. Y además esta participación debería estar en muchos contextos, la familia, la escuela, su entorno, la comunidad, en todos aquellos momentos, lugares, instancias en las que tengan que intervenir, ¿cierto? Y la participación además, que es uno de los principios de la convención, es fundamental como derecho y por eso también es estructurante de la convención porque para poder cumplir el resto de los derechos, un niño tiene que tener la posibilidad efectivamente de ejercer el derecho a la participación, ¿no? Porque si no, en realidad queda muy trunco también el conjunto de derechos que tiene un niño. Entonces, lo primero, para que pensemos en ejercicio efectivo de derechos, tenemos que pensar en la participación, ¿no? De niños con la edad que tengan, con las características que tengan, somos los demás los que nos ajustamos, ¿cierto?, a esas características. Además de eso, este enfoque plantea que los niños son protagonistas de su desarrollo. Entonces se requiere promover activamente el desarrollo de sus capacidades, sus habilidades, ¿cierto? Para que también ellos puedan, de esta forma, ejercer sus derechos de forma también progresiva, como lo plantea la autonomía progresiva. Otro aspecto importante y fundamental, si lo pensamos en el caso de nuestro país, en Chile, respecto a la ley de garantías, que releva la responsabilidad del Estado como principal garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando haya alguien, o en este caso el Estado es un garante, tiene el deber, ¿cierto? Hay un deber de garantizar que efectivamente esos derechos se cumplan.
tanto a nivel individual como a nivel colectivo. ¿Ya? Entonces, este enfoque basado en los derechos de la niñez que toma la Convención como su fuerte central, le dice al Estado, a todos los estados que suscriben, ¿cierto? Que son prácticamente la mayoría, salvo Estados Unidos, les dice, ojo, usted es garante. O sea, todo lo que aparece aquí en la convención, cada uno de esos derechos, usted tiene que trabajar en su país para que efectivamente, desde la normativa, desde cómo se trata a un niño en el colegio, desde la red de protección, el trabajo con niños en residencia, a nivel transversal en realidad, usted tiene que ser el que garantice que efectivamente los niños puedan cumplir y puedan ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, releva este papel importante y no es baladí porque desde ahí entonces hay eh, una exigencia, ¿cierto? En nuestro país, en Chile, hemos sido buenos para hacer leyes de infancia. Ya tenemos varias leyes en las que hemos avanzado en los últimos años, que sí, sin duda que empujan, pero falta mucho más. ¿Cierto? Falta mucho más. Por ejemplo, lo que vemos en la red de Mejor Niñez, ¿cierto? Porque sí, se hizo un cambio respecto de Sename, bien, pero se siguen manteniendo algunos de los problemas. Entonces ahí sigue habiendo una responsabilidad del Estado respecto a este rol garante para aquellos niños que han sido vulnerados en sus derechos. Entonces, como yo les decía, ¿qué implica que el Estado sea este garante de los derechos? Que tiene que hacer adecuaciones en sus medidas legales, políticas públicas, la práctica de todos los agentes del Estado, ¿ya? De cada una de las instituciones que estén relacionadas con infancia o que tengan algún tipo de interacción. Y entonces, además, le da una responsabilidad específica a funcionarios públicos, ¿cierto? Que tienen, en general, cierta responsabilidad funcionaria, pero acá también lo resalta respecto de niños. Y además establece que los niños y niñas y adolescentes, como sujetos de derecho, pueden y deben exigir el cumplimiento de sus derechos. Y para eso el Estado tiene que darles mecanismos para que ellos puedan exigirlo. Y yo creo que acá estamos un poco al debe. No sé qué opinan ustedes ahí si quieren poner algo en el chat, pero ¿realmente los niños tienen mecanismos para ellos exigir el cumplimiento de sus derechos? ¿Qué creen ustedes? Ahí, si alguien se atreve a abrir micrófono o quieren escribirlo en el chat, tendrán, claro, Evelyn dice para nada, absolutamente. No, falta muchísimo en esa materia. Exacto. La pregunta, Cindy, es si los niños tienen mecanismos para exigir el cumplimiento de sus derechos. Nos falta muchísimo, ¿cierto? De repente por ahí vemos que, no sé, en algún programa, en una residencia, hay buzones para que los niños pongan ahí, no sé, lo que quieran señalar, ¿cierto? Algún reclamo, una queja, pero es la verdad bastante menor en ese sentido. Tengo a Camila con la mano levantada. Camila está silenciada, por si acaso. Ahí sí, es Ahí que sí. estaba el anfitrión. Ah, Yo creo que falta, yo trabajo en colegio y yo creo que falta mucho por parte también de la familia. Empezar a escuchar desde la casa sí. y así poder eh, tener la instancia como núcleo familiar y que yo creo que es más bien el círculo familiar el que tendrían que empezar a tener esa conciencia de respetar la voz de su hijo, partiendo. Y luego de eso, si es que ya no, el niño no se ve escuchado, hablarlo con los más cercanos que son sus profesores, y eso lo tiene que generar uno Ujú, como persona, ir cambiando el estigma de que, pucha, si yo le cuento a mi profe voy a tener problemas en la casa, o si yo le mm, cuento a alguien voy a tener problemas. Y yo creo que parte de la base del miedo a sí. expresarse frente a los demás, el miedo a cómo te van a tratar o lo que te van a decir. Y yo creo que eso es lo que yo creo que nos falta mucho, que es el miedo. Sacar esa palabra ya del vocabulario que tenemos. Mm. Eso era. Sí, muchas gracias Camila, absolutamente. Los niños pueden sentir también temor por la simetría que también les hacemos sentir los adultos, porque son que están en una posición distinta o cuando un niño responde, no estoy hablando del niño que contesta inadecuadamente, me refiero en términos como de respeto, sino que
Cuando un niño es contestador, pero porque está, por ejemplo, planteando su punto de vista, se toma mal, ¿cierto? Como es contestador, no, no está bien. Entonces, es algo como muy em, habitual, ¿cierto? En nuestra sociedad todavía, porque el tema de los derechos de los niños, en realidad, como yo les comentaba, es como bien contemporáneo, si lo decimos así. Entonces también cuesta que permee en lo más difícil, que es en nuestra rutina, en lo cotidiano, en la familia, en el núcleo, digamos, más pequeño de la sociedad. Sí, te vi, Iris. Estaba terminando de redondear la idea. Dígame nomás. Y veo que tenemos un representante de niños, niñas y adolescentes, así que también si quiere Sí, hablar, adelante. sí. Hoy también si quieres hablar, me dice, si te abren el micrófono, ¿puedo hablar? Yo digo, obvio, pero primero voy a hacer una salvedad. Ujú. Eh, Hay una filósofa, Simone de Beauvoir, que dice que la historia la hacen los hombres, los blancos y los poderosos, y quedan fuera de ella las mujeres, los ancianos, los negros y los niños. Entonces, el enfoque basado en derechos, yo creo que hay una responsabilidad más en los adultos por una cuestión del desarrollo cognitivo, de la madurez psicológica, de mucha cultura, y nosotros estamos erradicando la cultura machista. A las mujeres nos ha costado muchísimo y paternalista, y todo eso también afecta a los niños. Entonces, yo creo que falta de los adultos una educación más masiva, no sé, la televisión en campaña, entretenida, no tiene por qué ser una cosa como dura y castigadora, sino que desde la alegría, lo maravilloso que es tener un hijo que puede expresarse, eh, que pueda entender las reglas que uno le da, etcétera. Pero además, una responsabilidad mucho mayor de los profesores, de los funcionarios públicos que trabajan sobre todo con la infancia, que es por siglos una de las poblaciones más vulneradas. O sea, desde la alimentación, la mortalidad infantil ha sido siempre una población muy descuidada, más que otras, digamos, porque no tienen esa voz, po. Mm. Así que quiero decirle a Juanjito y que quiere que opine él, qué mecanismos tiene. Ahí vi yo que alguien dijo que a los padres les faltaba comunicación con sus hijos. Yo creo que eso está bien cimentado por esta maquinita que todos deberíamos tener hoy en día. Sin esto no nos podríamos comunicar. Es una herramienta muy buena y los hijos yo creo que deberían tenerlo. Pero hay muchos padres que en vez de comunicarse con sus hijos, lo que hacen es darles el celular y creen que con eso los hijos van a estar bien, que van a crecer sanos y no. Van a crecer con una falta de comunicación con sus padres, van a crecer con una falta de apoyo, porque van a sentir, oye, no me siento apoyado, no, solo puedo ocupar mi celular y no tengo mayor comunicación con mis familiares. De hecho, no solo pasa con los papás que no tienen comunicación con sus papás, sino que también no tienen comunicación con sus pares, con sus familiares, y se la pasan pegados en el celular o en otros aparatos. Y yo encuentro muy cierto eso de que a los padres, de hecho esto pasa generalmente con padres jóvenes o padres ya de más avanzada edad, que se compraron un celular, sus hijos lo vio, se lo pasaron y de ahí se convierte en una bola de nieve que finalmente se convierte en que el hijo tiene una falta de comunicación muy grande. Estadio, muy grande. Muy bien, Mira, ¿cómo te llamas? Me llamo Juan José. Juan José, muchísimas gracias. Qué bueno que estás aquí hoy día en este seminario, acompañando Gracias. también y por también tu opinión. O sea, si hablamos de participación, tú has consagrado esa posibilidad, ¿cierto? Lo has hecho aquí material. Así que muchas gracias también por tu opinión. Varios están también felicitándote porque lo transmitiste súper bien, así que también te agradecemos un montón. Tú tocaste también un punto importante, ¿cierto? En la comunicación. Eso es fundamental. Ahí Y vi, con los niños. permiso, Sí, perdonen que le interrumpa, había alguien que preguntaba mi edad, tengo 11 años. perfecto, súper. Muy bien, Juan José, te agradezco muchísimo. Em, Ya, gracias. tengo a, no sé si Camila, volvemos a Camila y también tengo a Pilar. Y de ahí continuamos para poder avanzar en el seminario. Camila, o sea, a lo Ya, mejor se lo les quedó. que se me olvidó, aparte de felicitar al niño aquí presente,
Que también lo que se perdió mucho en los colegios fue la educación cívica, que yo Sí. creo que es fundamental para que todos tengamos, sigamos una misma línea y entendamos qué son los derechos, Ujú. porque eso era súper bueno antiguamente que uno lo pudiera aprender. O sea, por lo menos yo en mi generación lo pude tener, pero las generaciones que vinieron a futuro no lo tienen. Y son herramientas súper importantes para el diario vivir. Eso quería Sí, acotar. absolutamente, Camila. Te lo agradezco mucho porque era algo que también habían ahí anotado, de lo que también han puesto ustedes en el chat, la desinformación. Para uno poder participar en cualquier cosa, uno tiene que estar informado. ¿Cierto? Para que ustedes llegaron hoy día aquí, tuvieron que ver información en la página, en la obra, cómo inscribirse, qué significa. Daniel, ahora, ahora antes de partir, dio toda la información respecto, les dio un contexto, una información que ustedes están participando, entendiendo a lo que van. Bueno, también un niño tiene que entender. Y si no conoce los derechos, si no conoce la institucionalidad en la que vive el país, no sé, es muy poco probable. Entonces, la verdad es que tampoco les entregamos esa herramienta que es la información, ¿cierto? De que ellos digan, ah, yo tengo estos derechos, ¿qué significa eso? Y esto último que también generó esta conversación que abrimos, si, ¿qué pasa si no se cumple? Ah, claro, ya súper bien, está muy bonito, pero resulta que si no se cumplen mis derechos, yo siento que de alguna forma en algunos de esos derechos no se está cumpliendo, estoy siendo vulnerado. ¿A quién se lo digo? ¿A quién le reclamo? ¿A quién le exijo? ¿Cierto? Ese es el tema también importante, porque yo creo que ahí nos falta muchísimo en avanzar y que los niños entiendan, ¿cierto? Se los vamos a informar respecto de los derechos y también podamos también entregarle información, ¿cierto? Educarnos todos los niños, por supuesto, en el colegio, pero también los adultos tenemos que educarnos en esto, en el enfoque de derechos también, absolutamente. Tengo a Pilar y luego a Fabi, y luego ya seguimos con el seminario para que no terminemos tan tarde hoy día. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero yo también quiero felicitar a Juan José, impresionante cómo Juan José se manifiesta y cómo él es capaz de desarrollar esta idea tan, digamos, de tan buena forma cuando a los adultos de repente nos cuesta tanto entender, ¿no es cierto?, lo importante que es escuchar a los niños, porque todas estas políticas que se están generando ahora y bueno, las nuevas leyes y todo, están enfocadas en eso, en el interés superior de los niños, etcétera, pero no existen políticas públicas que sean efectivas, no existe quizás algo, como decía también la otra persona, la compañera, publicidad o campañas televisivas, Ujú. etcétera, que eduquen a los adultos en cuanto a la importancia de escuchar y de comunicarse con los niños. Yo quiero hacer un pequeño aporte, yo soy abogada de familia, llevo como 15 años ejerciendo como litigante y sí puedo hablar desde lo que yo sé y lo que conozco, que son las causas de tribunales de familia. Hay un derecho importante que también, digamos, que asegura la Convención de los Derechos del Niño y las leyes que se han aprobado en Chile, entre ellas la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia, es el derecho a ser oído. En los tribunales de familia cada vez más se está haciendo eco, ¿no es cierto?, y estableciendo la importancia de ese derecho. En muchas causas en las que yo participo, niños de todas las edades, hasta 5, 6, de ahí para arriba, son oídos por el juez en todas las cosas que tienen que ver con su vida y su beneficio, etcétera. Creo que esa es una manifestación importante del cambio, ¿no es cierto?, que se está generando en nuestro país y de esta importancia de escuchar a los niños que son sujetos de derecho, no solo objetos, sino que sujetos de derecho. Pero falta mucho, falta política pública, falta participación de los adultos, falta educación, etcétera. Es eso. Muchas gracias. Excelente, sí, te agradezco muchísimo, Pilar. Qué bueno también que traes el ejemplo específicamente en el ámbito de la justicia. Y sí, lo que tú aludes tiene que ver con algo que es lo que menos yo creo que hay en nuestro país y quizás también se puede extender a otras realidades. La promoción de derechos y la prevención. Yo creo que ahí tenemos dos elementos en los que no trabajamos tanto porque la mayor parte de los recursos se van a la intervención, o sea, cuando ya hay vulneración, ¿cierto? Eso no quiere decir que quitemos digamos, los recursos, la inversión ahí, pero deberíamos ampliar también para poder llegar a promocionar derechos. Esto mismo que muy bien lo dijo Juan José, que los papás hablen con sus hijos. Eso es muy simple, pero no lo hacemos tanto. Como él decía, el tema del teléfono, las pantallas, estábamos cada vez menos conectados en términos de personales más que en términos, digamos, virtuales. Así que sí.
tenemos que ir para allá. Así que nos quedamos también con eso que decía Iris en el chat de la democracia familiar en cuanto a la participación. Yo también trato de practicarla en la medida de lo posible. A veces veo a mi hijo vestido de unas maneras y digo, bueno, está bien, es su derecho. A lo mejor a él tampoco le gusta mi ropa. Bueno, está bien. El corte de pelo, yo digo, vamos, algo solamente que no le vaya a traer problema en el colegio, pero ahí vamos. Y es una tensión porque también uno choca ahí socialmente como con el resto. Así que sí, muchas gracias, Pilar. Tengo a Fabi, ¿está por ahí? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Te escuchamos bien, Fabi. Perfecto. Me encantaría hacer el siguiente aporte. En ocasiones, por parte de la familia, se tiende a minimizar las necesidades y los sentimientos de los niños, niñas y adolescentes. Pero aquí hay algo muy importante, que se deja de lado la manera en que esto va repercutiendo negativamente en la autoestima y lo que es la seguridad de los niños, niñas y adolescentes que van desarrollando a lo largo de su vida. Sí, Esa sería mi pequeña aportación en cuanto a invalidación de lo que es los sentimientos de los niñas, niñas y adolescentes, porque como ya dije, repercute mucho en su autoestima y en su sentido de seguridad. sí, absolutamente, Fabi. Mira, hoy día estaba viendo, parece que lo estaba escuchando en la televisión y hablaban, en un ejemplo muy concreto, muy quizás cotidiano, pero decían, cuando a un niño le pasa algo, ¿qué hacemos nosotros los adultos? Tranquilo, no pasa nada. No, si no fue para tanto, ¿cierto? Y resulta que si, imagínense, aquí alguien me cuenta algo que le pasó y yo le digo, no es para tanto. ¿Qué sentiría yo? O esta persona no es empática, no me está escuchando, pero lo hacemos muchas veces con los niños, como desde la invalidación, son problemas de niños, ¿cierto? Como minimizarlos cuando ellos son personas, tienen los problemas propios de una persona de esa edad, que está muy bien, ¿cierto? Y después tendrá problemas propios de otras edades y así. Pero esa minimización que tú planteas, Fabi, es súper cotidiana y lamentablemente tiene repercusiones porque es como, entonces lo que yo pienso, lo que me pase, lo que sienta, no es tan importante, se minimiza. Entonces, claro, ahí no tenemos una persona que está entendiendo que tiene, por el contrario, tiene derechos, tiene posibilidad de expresar, ¿cierto? Lo que siente, lo que le pasa, y no por eso, no porque sea niño, tiene que recibir de vuelta esa minimización. Súper, muchas gracias, Fabi. Tengo Al también ahí, contrario, gracias. a ti, muchas gracias. Qué bueno que están todos participando. Me encanta. Vamos, Iris. ¿Se escucha? ¿No? Ahí sí. Aquí, ahora sí, lo que pasa es que es súper interesante lo que estamos conversando y yo quiero poner el acento en esto, sobre todo en el ejemplo que ustedes escuchan a Juan José, poniéndolo como desde la práctica. A mí, como familia, yo soy profesora de formación académica, soy egresada de Derecho, hice un magíster en promoción y defensa de los derechos humanos porque a mí el tema me toca muy en la profundidad, porque soy mujer de una población vulnerada en la comuna de Cerro Navia, porque soy de militancias de izquierda, donde además ahí políticamente tú tienes otra discriminación, y con nosotros como familias, donde más hemos recibido discriminación en el modelo democrático de ser, es en la escuela. En la escuela, la forma y la personalidad de mi hijo no gusta. Mm, Él siempre está, nosotros con su papá siempre estamos haciendo la reflexión de cuánto vale la pena tener a nuestro hijo en una escuela de Cerro Navia que además sea pública, cuánto costo emocional para él, para nosotros. Tratamos de contenerlo y ser un poco consecuentes con el tema de la educación pública y de que uno debe promover esto de la integración cultural, no tanto social, pero por lo menos cultural. Y esas barreras cuesta un montón romperlas en los profesores, en los adultos, los niños. Siguen siendo cabros chicos, entre comillas. No, sí, tú no sabes. Y de verdad, yo desde la docencia
escuchando a los niños uno aprende, mira desde otro punto de vista, lo creativos que son para preguntar desde la historia incluso. Entonces, me siento que ahí falta mucho que hacer desde la cultura, desde la educación, la promoción, pero no sé cómo meterse aquí como en la cabeza del adulto, que estas no son cuestiones como, mira, hay un discurso súper nefasto que es, ay, le enseñan los puros deberes, pero no los puros derechos, pero no los deberes. Sí. Oye, yo me he cansado de decirle que los derechos no son monedas de canje. O sea, yo sigo teniendo el derecho, los niños sobre todo, aun cuando no hagan los deberes de la escuela, aun cuando les cuesta asumir ciertas reglas, etcétera, etcétera, pero no por eso, si, no sé, pues si se portó mal en la primera reunión, ah, no cumpliste con tu deber, pierdes tus derechos. Ese mito cuesta muchísimo desinstalarlo y perjudica enormemente a los niños, su desarrollo en la adultez sobre todo. Eso. Yo también quiero hacer otro Ya. aporte. Ya. Está bien, vamos nomás, vamos. Como dijo una eh, La Fabi. Pilar. Ah. Quiero hacer otro aporte que dijo que había una falta de educación de los adultos. Yo creo que no solo es de los adultos, sino que es también de bueno, sí, es de los adultos, pero también falta de educación de los niños causada por los propios adultos, que al pasarles el celular les dan acceso a a un mundo en el que hay un montón de cosas. En Google no es tan peligroso, pero sí hay maneras de, desde Google, entrar a otras, a otras webs de búsqueda. Por ejemplo, una web de búsqueda llamada Tor, que por ahí se pueden ingresar a ciertas páginas llamadas la Deep Web o también la Dark Web, que ahí, por ejemplo, la más famosa, bueno, ya está completamente cerrada, fue el caso de Silk Road o la ruta de la seda, que ahí era una página de la Dark Web, porque la diferencia entre la Deep Web y la Dark Web es que la Dark Web es donde se venden cosas peligrosas. Ahí se vendía droga y fácilmente se podían instalar esas aplicaciones, buscar la IP, porque siempre se revelaba, la verdad. Buscar la IP y entrar y hacer lo que fuera. Y en Google también es un poco fácil encontrar ese tipo de cosas. ¿Y eso dices tú que es como vulneración de derechos también? Eso también es una vulneración. Sí. No creo que una vulneración de derechos, sino que ¿De protección? una violación a la protección del niño, Mm. porque está accediendo a cosas que son, por ejemplo, algo que hoy en día se está haciendo conocido un poco. No en una conferencia. Sí, lo sé, ¿no? Ah, ya. Es el término llamado gore. El gore es, ¿cómo explicarlo? Mm. No sé, pero puedes dar el pase a otro. Son imágenes donde se muestra gráficamente asesinatos. Mm. Y eso está al acceso de todos. Así que al pasarle el celular a tu hijo, lo que estás haciendo es que tenga, eh, tenga acceso a todo ese mundo y puede acceder a eso y es Perturbado. perturbador y al niño obviamente le va a causar un trauma. Probablemente, como los niños son curiosos, y Somos. somos curiosos, lo va a decir en el colegio, lo van a buscar y así más va a ser un círculo vicioso y los niños van a ir conociéndolo cada vez más y más niños van a quedar traumatizados por eso. Ese es mi parte porque es una falta de educación de los dos lados. Sí, absolutamente, Muchas Juan gracias. José. Y eso es dejar a un niño con un teléfono sin ningún tipo de orientación, ¿cierto? De supervisión, de acompañamiento. Es como dejar a un niño en una plaza solo. Es lo mismo. Es Gracias. como el mundo presencial en el mundo virtual. Es como lo dejo expuesto a todas las posibilidades de vulneraciones, de violación a sus derechos, la protección, que efectivamente son también es una forma en realidad negligente. Pero nos pasa, los adultos, sí, a los niños les damos teléfono porque en realidad
es compleja la atención que se da socialmente, porque todos tienen teléfono o todos juegan Play y se juntan también en el mundo virtual, y que es algo que también los adultos estamos como quizás entendiendo un poco más ahora que para los niños, para las nuevas generaciones, en realidad lo virtual es una forma más de realidad. Nosotros los adultos como que separamos más, como que, ay, voy a publicar esto, perdonen la edad, en Facebook, ya. Y como que yo hice eso, pero seguí con mi vida real. Pero para los niños y para las nuevas generaciones, el mundo virtual es una plataforma también de, no solamente de jugar, ¿cierto? De tener información, sino de relacionarse con otros. Entonces tenemos que estar ahí muy atentos en esa nueva plaza que tienen los niños para no dejarlos solos ahí, digamos, nosotros nos devolvemos a la casa. No, tenemos que igualmente estar ahí acompañando. Ya, ahora sí, Diego, contigo y después para poder continuar también con la presentación. Perfecto. Mucho gusto, buenas noches a todos. Para Buenas noches. aportar más o menos lo que señalaba Juan José, creo que principalmente en esta situación de la vulneración de derechos de niños y niñas adolescentes, principalmente en focalizar nuestros esfuerzos en tener una crianza Diego, responsable, ahí, que te escuchamos, no se escucha una bien. crianza responsable en base a la comunicación, una Ah, comunicación ok. asertiva entre padres, de padres a hijos, pues ya que en estos tiempos se ha perdido mucho de esa comunicación y a la vez es necesario desarrollar ciertas estrategias para poder controlar también lo que ven los niños. Para eso también me tocó visualizar en uno de los casos en una red de protección en un trabajo que tenía, en el No, cual la adulta responsable utilizaba el control parental para poder bloquear las páginas, bloquear y cortarle el internet a deshora a los niños. Entonces, ujú, principalmente se basa esto en una comunicación de padre a hijo, los valores que en antaño, en el cuales este país se fundamentó en principios conservadores tradicionales, se han perdido. Valores, por ejemplo, que existían en cuanto a la educación cívica, valores que existían en diversas instituciones donde los profesores eran los principales baluartes en enseñar estos valores. Y las ujú, familias de muchos casos recursos tenían la responsabilidad también muchas veces de distintas índoles sociales o distintos niveles de estrato social de enseñar estos valores que en estos tiempos se han perdido y ha sido únicamente por la influencia de los medios, desde el teléfono, la televisión, los medios de comunicación han transformado la niñez de nuestros niños, de nuestros adolescentes, han cambiado la crianza que en un tiempo existía. Entonces creo que es importante tener una crianza responsable, utilizando herramientas como por ejemplo la parentalidad positiva, diversos enfoques que permitan crear únicamente una crianza responsable de los niños. Eso es lo que en estos tiempos ya prácticamente el valor del respeto, el sentido del respeto a la autoridad, el sentido de querer dominar y sobreponerse ante los padres, la rebeldía, son síntomas de una mala crianza, de una crianza en la cual se les da el teléfono para que hagan lo que quieran. Entonces deben haber herramientas para poder controlar el control parental, la comunicación de padre a hijo, la enseñanza principalmente, la crianza, que es uno de los aspectos fundamentales para poder desempeñar la crianza de los hijos. Entonces creo que esto es necesario ahondar en políticas públicas, ahondar en situaciones que permitan una red de protección, generar una participación en base a aspectos que son importantes para los chicos. No solamente el teléfono puede ser un aporte, quizás desempeñar un deporte, quizás desempeñar alguna actividad que le permita el tiempo de ocio utilizarlo en otras cosas y no solamente estar pendiente desde el teléfono. bien. Incluso en la misma comunicación, cuando uno, por ejemplo, antiguamente existía esto de que había comunicación dentro de la mesa. La mesa era un lugar donde se hacía sobremesa. Se tomaba once y se hacía sobremesa y se conversaban las cosas. Ahora no. Diego, te Están perdemos. Se pendientes, escucha están súper bajito. todos pendientes del teléfono. Todos Ujú, pendientes del teléfono. Entonces, yo creo que ahí el padre también puede tomar una estrategia. La canastita, deje su teléfono acá, vamos a hacer día de familia, vamos a conversar, vamos a hablar de las cosas, cómo te pone el colegio, qué hiciste hoy, en qué hiciste hasta acá, en qué te puede ayudar. Estas cosas se pueden ir solucionando en base a esta crianza responsable. Creo que es importante ahondar en ese tema y sí, mejorar también en las políticas y en todo, porque los niños también
algunos también no solamente hacen cosas buenas, también los chicos hacen cosas malas y también merecen también quizás una corrección en base al respeto y al desarrollo de alternativas que le permitan mejorar. Mira, hijo, esto tú lo hiciste mal, pero creo que puedes mejorar en esta situación. Lo puedes hacer mejor de esta otra forma. Creo que todo se basa en la comunicación, principalmente. Súper, muchas gracias, Diego. Sí, no, creo que la comunicación ha sido un tema que nos ha parecido bastante hoy día en esta charla. Me parece excelente, ¿cierto? Como ir dejando como esas reflexiones. Voy a avanzar un poquito más para que también hablemos un poquito más de este enfoque, ¿cierto? De lo que les tenía preparado para hoy. Bueno, el tema de las políticas públicas es una forma de llevar este enfoque, ¿cierto? De decir, bueno, vamos a pensar en trabajar, ¿cierto? Específicamente en acciones para promover, ¿cierto? Los derechos de los niños. ¿Y dónde trabajamos eso? Bueno, en las políticas públicas, ¿cierto? Ahí deberían estar entonces el horizonte de las políticas, crear un contexto propicio para que los niños se desarrollen adecuadamente, absolutamente. Y necesitamos ahí entonces tener, bueno, diagnósticos que yo creo que quizás como sociedad tenemos bastante, como que tenemos claridad de que en realidad en muchos aspectos hay vulneración de derechos, ¿cierto? Nos falta, todo lo que ustedes dijeron de alguna manera son como diagnósticos respecto de la situación. Tomamos el diagnóstico, que yo creo que hay mucho de eso, planifiquemos y diseñemos políticas entonces que también nos permitan promover, prevenir, reparar, etcétera. Y entonces necesitamos que estas políticas además sean evaluadas, ya que eso a veces no pasa mucho. Creamos políticas y se crean a propósito de esas políticas programas específicos, pero la evaluación de si efectivamente eso fue útil o no para lo que estamos queriendo, ¿cierto? Que es este enfoque basado en los derechos, no sabemos si efectivamente lo que estamos haciendo nos resulta o no, si está bien o no. Entonces también ahí nos falta mucho respecto de la evaluación de las políticas públicas en niñas. Bueno, pensemos ahora porque en el centro de este enfoque está la convención, pero resulta que tuvimos que hacer una convención, ¿cierto? Que en el fondo, como dice la palabra, es convenir, ¿cierto? Los estados partes convinieron que efectivamente se requería hacer un instrumento internacional para reconocer los derechos del niño. Por eso yo les comentaba que en realidad esto es como muy reciente en nuestra historia, ¿cierto? Apenas 30 años o más. Antes de eso, los niños eran siempre considerados propiedad de los adultos, los niños eran sometidos a trabajos forzados, por ejemplo, que no se aseguraba tampoco la educación en muchos casos. Bueno, habían bastantes vulneraciones de derechos, pero tampoco se reconocían que eran un grupo específico de la población que requerían, ¿cierto?, una protección especial. Entonces, más allá de que efectivamente los niños son seres humanos, están dentro de todos los tratados internacionales de derechos humanos, igualmente se consideró necesaria la creación de un cuerpo normativo, ¿cierto?, de la Convención como algo específico para el resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cierto?, la comunidad internacional, los países que se fueron suscribiendo, ¿cierto? O sea, sí, suscribiendo, y los que participaron previamente, por supuesto, en la redacción de la convención, fueron entonces viendo también la necesidad de garantizar, ¿cierto?, que sean sujetos de derechos. Es lo primero. Es como decir, este niño, que puede ser mi hijo, mi alumno, no sé, un niño del bar, es igual que yo, un sujeto de derechos. Puede sonar muy como obvio, pero en realidad esta convención lo que vino a hacer es decir, esto hay que hacerlo, efectivamente. Y además algunos derechos particulares, ¿cierto?, en consideración a características específicas, ¿cierto?, de la etapa evolutiva. Bueno, entonces esta convención lo que implica o lo que incluye es un conjunto de derechos para que se realicen, ¿cierto?, en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, y ellos puedan alcanzar su máximo y su mayor potencialidad. Pensemos, ¿cómo considera la convención a los niños? Como por decirlo en palabras más fáciles. ¿Qué es un niño para la Convención de los Derechos del Niño? Primero, individuos independientes. No son una posesión del Estado ni de sus padres, ¿ya? El Estado está para garantizar, no para, digamos, sentir que los niños son de alguna forma algo que pueden manejar como un objeto del Estado. No, y tampoco de sus padres. Entonces ahí yo pienso en estas campañas como con mis hijos no se metan. Sí, son tus hijos, yo también tengo un hijo, pero no es un objeto mío, sino que es un sujeto de derecho. Entonces tengo que también pensarlo así. Y es un individuo personal. Incluso los bebés, las guaguas,
son individuos indistintos, o sea, perdón, distintos a mí, ¿cierto? Por supuesto que por edad, etapa del desarrollo, características requieren el ser protegidos, ¿cierto? Y tener la orientación, recibir la orientación, acompañamiento, guía, protección de su familia, ¿cierto? Pero igualmente siguen siendo individuos. Inician la vida además totalmente dependiente de los adultos. Si un bebé nace y lo dejamos así, sin ningún tipo de cuidado, ese bebé va a morir, sí o sí. Pero piensen en la naturaleza y en otras especies. No sé, por ejemplo, yo otra vez vi el nacimiento de un potrillo, ¿cierto? Que es un caballo chiquito. Bueno, nace y se está parando prácticamente. O sea, un poco así como débil, ¿cierto? Pero a los minutos ya empezó a trotar. Eso nosotros no alcanzamos hasta pasado el año. Entonces, sí se requiere por desarrollo físico y psicológico tener a esos adultos que acompañan y guían, protegen a los niños desde que están en su primer desarrollo. Tienen que también ser protegidos activamente por los gobiernos, ¿cierto? El gobierno es el que va materializando esta responsabilidad del Estado, tanto en relación a las acciones que hacen como también a la inacción, cuando nos quedamos así mirando algo sin hacer nada respecto de aquello. Tienen que ser escuchados y su opinión debe estar incluida también en los procesos políticos. Si abrimos discusión acá, podríamos estar hablando mucho rato, porque yo creo que en ese ámbito la verdad es que tienen poca participación. Y además, esto mismo que ustedes conversaban, ¿cierto? Anteriormente pasaba esto, ahora pasa esto otro. Bueno, nuestras sociedades son dinámicas, ¿cierto? Lo que yo era cuando niña, la sociedad en la que yo estaba, ha cambiado. Yo no tenía pantalla, redes sociales, la tele, y en la tele yo no elegía qué ver. Yo veía a los monitos cuando podía verlos, ¿cierto? Y también la relación con los adultos era distinta, el colegio era distinto a lo que puede tener un niño ahora, ¿cierto? Entonces hay que reconocer que eso es un fenómeno propio de la sociedad, ¿cierto? Y de nosotros como seres humanos. Van cambiando, son dinámicas. Bueno, tenemos que entonces también pensar en proteger a los niños de esos cambios, no para que no los vivan, sino para que los puedan experimentar de forma adecuada y de forma protegida. Por supuesto, ¿cierto? El desarrollo saludable y también pensar, aquí, aquí UNICEF dice que o sea, que el bienestar su bienestar es el futuro de la sociedad. Yo creo que es el presente y el futuro, ¿cierto? Porque si no es como muy instrumental, así como cuidemos a los niños porque son la sociedad del futuro. Hay que cuidarlos ahora, ¿cierto? Independiente que sí, van a ser adultos y por supuesto un buen desarrollo también va a hacer que sean mejores adultos ellos, ¿cierto? Pero no quiere decir que estemos pensando en eso, ¿cierto? Y son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. No es que solamente sea que hay que criar a los niños, ¿cierto? Que sean como no sé, una responsabilidad, sino que también, si los hacemos participar más, son una parte fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Y con esto ya voy cerrando nuestros principios rectores de la Convención, ¿cierto? El articulado es largo, pero la Convención tiene 4 principios rectores. El primero es de no discriminación. Y básicamente el resumen de esto es que todos los niños tienen los mismos derechos, ¿ya? Y esto podría sonar nuevamente algo muy obvio, pero pensemos en grupos específicos de la población infantil, en los niños migrantes, en los niños con discapacidad, ¿cierto? En los niños de la diversidad sexual. Pensemos solo en eso, ya pueden haber algunas diferencias, ¿cierto? Un niño migrante tiene derecho a acceder a los mismos servicios que un niño que no es migrante. Pensemos en eso, ¿cierto? El tema del colegio, no sé, la cédula de la identidad. Sí, tiene, digamos, en el papel tiene lo mismo, pero en la práctica, ¿tenemos políticas públicas que les aseguren eso? Ahí hay que revisar. Entonces, este principio alude a eso, a que tenemos que trabajar activamente para que sea efectivo que todos los niños, sin discriminación de cualquier condición que tengan, tienen los mismos derechos. Entonces, como les decía, ¿qué implica? Pensemos ahí, ¿qué implica en concreto esto? Acá los estados tienen que avanzar absolutamente en que sea esto efectivo, que no se quede en el papel, ¿cierto? Entonces tienen que hacer, actuar, ya no únicamente decir, sí, suscribimos a esto, sí, no discriminación, sino que cómo lo llevan a cabo, ¿cierto? Acciones afirmativas, especialmente en estos grupos de niños que pueden estar en desventaja. Segundo principio, interés superior del niño. Pilar, que es abogada, debe saber que
también seguramente lo de la práctica, que es un principio, lo leemos, ¿cierto? Lo podemos entender, pero qué difícil es poder materializarlo, por ejemplo, cuando el interés superior del niño o los derechos de un niño pueden chocar con los derechos de otras personas, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Lo que nos dice acá en la convención es que deberían ser prioritarios, ¿ya? Pero este principio tiene una aplicación un poco más compleja también en términos más concretos, más prácticos, ¿ya? Entonces, ¿qué implica en concreto? Vamos a pensar. Como les decía, hay que pensar que en algunos casos los derechos de un niño pueden entonces chocar con los intereses de un grupo o de una comunidad o de otra persona, ¿ya? Pero el derecho internacional, la convención nos pide que los derechos de los niños tienen que ponderarse de un modo prioritario, ¿ya? Deberían estar por sobre, digamos, otros derechos, pero ahí está la colisión de derechos, ¿cierto? Y pensar que en realidad, por ejemplo, si pensamos en niños versus adultos, las decisiones que tomamos los adultos respecto de los niños pueden tener efectos mucho más perdurables porque estamos en etapa del desarrollo, ¿cierto? Estamos en un momento más crítico, más sensible, entonces las decisiones que tomamos los adultos sí pueden tener repercusiones actuales en la vida de un niño y también a futuro. Y listo, la vi con la mano levantada. Sí, es interesante como determinar bien el concepto jurídico, el principio jurídico del interés superior del niño. Porque como Ujú. tú bien decías, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se pone este principio como por sobre los derechos de la mamá, del papá, que está como de la escuela, de los profesores? Porque justamente esta vulnerabilidad que está dentro de su naturaleza, ya porque es más pequeño, porque es más inmaduro emocionalmente, porque le falta experiencia, es muy fácil de manipularlo, de no escucharlo, de atropellarlo, de desaparecerlo. Entonces ahí la convención, y sobre todo en los tribunales, cuando hay conflictos de relaciones parentales, digamos, es si hay colisión de derechos, el juez va a preferir cuál es el interés superior del niño. Y el interés superior del niño no es baladí, no está suelto en el aire, está sujeto a lo que la convención dice que son sus derechos. O sea, esa cartilla me dice a mí dónde está el rango de acción, de aplicación del interés superior del niño. Porque se da esto de los adultos que tendemos a minimizar todo lo que ya hemos hablado. Entonces es importante que además esos principios no solamente estén circunscritos a la actividad jurisdiccional, sino también en la escuela, sino también Sí, en la escuela. Yo soy, me pongo harto porque después de la familia, como gran educador, los niños que ya muy tempranamente, a los jardines infantiles y en la escuela, o sea, ahí ellos socializan, ellos ahí aprenden, y por eso que le pongo como harto énfasis en que la escuela debiese ser un vehículo de promoción, de educación, y de que tuviera esto también de los principios el interés superior del niño y la no discriminación, sobre todo con la neurodiversidad. por ejemplo, absolutamente. Ahí tenemos un buen ejemplo también respecto de aquello. Sí, aquí en la aplicación de interés superior del niño es también qué se entiende por aquello. Por ahí alguien ponía, por ejemplo, en el chat que a veces eso colisiona, por ejemplo, con el derecho a ser oído. Y yo, bueno, trabajaba hartos años también en relación con el Poder Judicial y a veces he escuchado a jueces, por ejemplo, no todos, algunos, que dicen, pero es que si yo escucho a un niño, quizás le hago más daño o lo vulnero porque en realidad, no sé, se ve expuesto, no, los niños no tienen que estar en los tribunales. Ok, más que no tenemos que escucharlo, tenemos que darles las condiciones apropiadas para hacerlo, porque si no, efectivamente yo estoy ahí en una colisión de derechos, ¿cierto? Porque el interés Pero superior deberíamos pensarlo en función de, hay un derecho a la participación, ¿cierto? El niño lo tiene por ser niño, por ser persona. Soy yo, el adulto, que tengo que propiciarle las condiciones adecuadas para, más que decir, no, es que yo no sé hablar con niños, entonces mejor que no. Ese tipo de cosas, a eso me refería. Iris. sí, mira, Alicia, disculpa, que eso es súper interesante lo que tú estás diciendo, porque si le pasa a un juez que sabe que hay un principio rector que no puede relativizarlo según su subjetividad, imagínate para el resto. Y Ujú. es una cosa súper importante porque Chile ha sido sancionado por la Corte Interamericana por vulneración de derechos humanos, Exacto. y una de las grandes
yo diría el común de todas las sentencias sancionatorias, es que el Poder Judicial debe ser educado en derechos humanos. Entonces, eso también se extrapola a toda la adultez. Cuando un niño, un niño siempre se va a expresar en la medida que se sienta seguro, en la medida en que se sienta protegido, que le den las garantías, mientras no lo expongan, siempre se van a expresar, está en la naturaleza humana. Y los tribunales trabajan también con equipos interdisciplinarios. Yo creo que esa es otra cosa que se habla mucho de los derechos del niño, pero no se invierte en proporción a Mm. su protección. Porque, por ejemplo, el tema de la mejor niñez, yo te digo, yo habitualmente reviso las páginas de ofertas laborales y siempre están rotando mucho personal y yo me meto a ver los sueldos y digo yo, con razón, sé cómo no entienden que la infancia necesita un profesional especializado y eso es caro en un estado. Y no lo hacen al revés. O sea, yo no tengo nada de desprecio con las carreras técnicas, pero si, sobre todo una infancia vulnerada, tú lo que necesitas es invertir plata en reeducación, en profesores, en psicólogos, en artistas, en todo, pero no escatimar en, en gasto. Absolutamente. O sea, la inversión en infancia es muy poca. La inversión, Paupérrima, claro. paupérrima. Yo trabajé varios años también en programas en ese entonces de Sename. Y claro, era, aparte de que el pago es muy, muy bajo, eh, mucho, había mucha carga también respecto de lo que podía hacer el profesional como diferencia, porque uno podría haber quizás hecho lo mínimo eh, para cumplir con el SENAINFO, listo para la subvención y quedarse en esa lógica, pero no quedarse en la lógica de poner al niño en el centro. Entonces, Claro, hay pero muchos imagínate tú que profesionales. sí. Te decía yo, imagínate tú en los colegios, con toda la neurodiversidad y cómo se han disparado, Sí, la misma leitea, tú en los pies tienes un cupo, tenés 300 estudiantes, tenés un cupo para 20 TEA, y si tenés 50 TEA en el colegio, mm, quedan sin atención. Entonces es una gran burla. Yo creo que una política pública debiese ser diseñada con los estándares internacionales de cuánto significa un niño en toda su diversidad. Niñas, niños, en todas las etapas. Y tú, entre menos, entre más pequeña de edad, menos recursos. Entonces, no, yo te digo, los casinos en los colegios dan pena. Ahí no es respetar la dignidad humana de un niño que les das mm, una bandeja y siempre les pones cuchara, no les pones manteles. ¿Cómo tú los educas? ¿Cómo tú los haces sentir esa dignidad si todo tu aparato público, educativo y familiar es paupérrimo y es desprotegido y no se le pone la atención debida? Y eso en derecho es súper importante. Los derechos humanos, yo creo que en todas las carreras, este país ya debiese tener en todas las carreras educación en derechos humanos, en todas. En los arquitectos, para que no se le caigan los edificios, en todos, debiese tener una cátedra, y no de un año, no un semestre, de toda la carrera, así como la ética. totalmente. Trabajar desde donde uno trabaje con enfoque de derechos humanos. Absolutamente. Sí, súper. Muchas gracias, Iris. Voy ya con esto cerrando. Tercer principio rector, derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, ¿cierto? Darle a los niños condiciones y un entorno que permita que se desarrollen en la mayor medida de su potencialidad, ¿cierto? Y también apoyos específicos de acuerdo a sus características, etapa del desarrollo, etcétera. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué implica en concreto? ¿Cierto? No solamente que el niño sobreviva, ¿cierto? No es como darle lo mínimo para que esté ahí vivo, sino que es mucho más allá de eso, ¿cierto? Entonces aquí implica adoptar medidas que permitan aumentar, por ejemplo, quizás esto se daba mucho en años anteriores, pero importante, la esperanza de vida, ¿cierto? Disminuir la mortalidad infantil, también la materno-infantil, combatir las enfermedades, proteger la salud. Quizás hay muchas de esas cosas que ya están más o menos como avanzadas, pero tenemos que pensar mucho más allá de que si el niño tiene casa, tiene agua potable, tiene, si puede ir al médico, se puede, tiene alimentación, es como ir más allá, ¿cierto? La estimulación, por ejemplo, la posibilidad de expresarse culturalmente, de la educación, etcétera. Y el último,
de sus derechos, o sea, perdón, de sus principios, y para mí uno de los más importantes, porque bueno, la misma convención lo dice, es estructurante. Si el niño no participa, la verdad es que muchos de los derechos que tiene tampoco los puede materializar. Pero esto es fundamental ir trabajándolo socialmente donde estemos. Como dice Iris, desde la casa, cómo hablamos con los niños, cómo nos comunicamos, cuál es el trato, si es más horizontal o es más vertical, más asimétrico, y desde ahí podemos hacer cambios ya desde lo más mínimo que tiene que ver con el trabajo o la rutina, ¿cierto?, cotidiana con un niño. Los niños tienen derechos a la libertad de expresar su opinión, fíjense, respecto de su vida social, económica, religiosa, cultural y política. No sé si tenemos tanta presencia de los niños en ese sentido, pero la convención lo dice, deberíamos ir mucho más allá. Preguntarles, darles espacio para que hablen de esto. Pero no es que los niños no deben hablar de política, por ejemplo. No, ¿para qué? Lo estamos ideologizando, palabra que me carga. No es eso, no es eso, sino que tiene que ver con esto, poder opinar, ¿cierto? Algo tan sencillo como yo veo la televisión, escucho algo, leo algo y opino políticamente, bueno, ¿por qué un niño no? Si es igual a mí. Bueno, lo pensamos de una forma distinta, ¿cierto? Y en todo orden de cosas, libertad de conciencia, pensamiento, religión, derecho a la información para poder opinar, también tiene que entender en dónde está, cuál es el contexto, lo que ocurre, etcétera. ¿Qué implica en concreto? Que participen, tal cual, darles el espacio para que hablen, ¿cierto? Para que sean informados. Tenemos que ser adultos sensibles a esas necesidades también, a escuchar a los niños, a no minimizar lo que nos están diciendo, ¿cierto? Y la típica pregunta, y con esto ya voy terminando. Que cuando un niño opina, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, a un tribunal, o le doy el espacio para que digan lo que piensan, ¿esto quiere decir que los adultos tienen que hacer todo lo que digan los niños? No, eso no es así tampoco. Yo tengo derecho a opinar, y no por eso yo estoy exigiendo que hagan todo lo que yo opino, ¿cierto? Todo lo que yo estoy exigiendo. Esto tiene que ver con que haya una interacción, comunicación, que es así una palabra que se ha repetido muchísimo hoy día. Por ejemplo, consultarles su opinión, o sea, propiciar que aparezca la voz, ¿cierto? Evaluar. Lo mismo que si yo le pido opinión a alguno, no sé, le pido opinión a mi familia sobre alguna decisión que voy a tomar, a una amiga, a mi pareja, y sopeso, ¿cierto? No es que yo diga, sí, voy a hacer tal cual lo que me dice una persona, pero evalúo, lo pienso, lo pongo en interacción, lo reflexiono, ¿cierto? También comunicarles la influencia que tiene su opinión, que ha tenido. Por ejemplo, esto se da mucho, o se debería dar mucho en los procesos judiciales, en que se pide que los niños participen y expresen su opinión, pero también darles una devolución de qué ha implicado esa participación. Porque no significa que si el niño dice que quiere A, es A, sino que, mira, tuve que decidir B, pero tomé en consideración A y lo argumento, ¿cierto? Lo voy poniendo en relación. Y también explicarles las consecuencias que tiene para ellos la decisión adoptada. También es importante que los niños puedan también tener esa posibilidad. Bien, dejo de compartir porque ya con eso ya voy terminando la presentación. Daniel, solo te quería pedir un par de segundos porque me di cuenta que se me va a descargar el computador y me voy a quedar fuera del seminario. Así que me esperan por favor un minutito y vengo al tiro. Corriendo y volví. Súper, muchas gracias, Daniel. No sé si tenemos el espacio ahora para, tú decías 3 preguntas. Exactamente. Vamos a dar el espacio solamente para 3 preguntas, ¿cierto? Por la hora y por la cantidad de gente que somos. Así que pueden levantar la manito, ¿cierto? Y las 3 primeras personitas van a ser las escogidas. Perfecto. Partamos mientras con Alejandra. Súper. Buenas noches a todos, ¿se escucha bien? Perfecto, se escucha. Mire, yo trabajo con niños que muchas veces están bajo cargo de papás que no tienen ciertos, básicamente son analfabetos y no conocen esto de los derechos y abusan de esto, de que yo papá, yo esto, y olvidamos a veces un poquito el tema de los deberes del niño también, que así como los adultos tenemos derechos y deberes, los niños también tienen sus derechos y sus deberes, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo trabajar con ellos? ¿O qué se puede hacer para no dejar de promover y proteger sus derechos, pero tampoco que abusen de esto y ellos olviden sus deberes? Bueno, Que yo creo que también eso es un aspecto importante, Alejandra, como de diferenciarlo, ¿ya? Uno no tiene derechos en la medida que cumpla deberes, ¿ya? Entonces, cuando ya, hablamos de derechos,
y queremos promover los derechos, vamos a hacerlo así, promoviendo los derechos. Los deberes que tienen los niños, ¿cierto? Que tiene que ver también con su desarrollo, con su participación en la sociedad, ¿cierto? Con su autonomía progresiva, es algo que vamos a ir educando, pero no es que vayan de la mano, porque si no entregamos un mensaje, creo yo, equivocado en ese sentido, ¿cierto? De decir, mira, estos son tus derechos como si fuesen beneficios, y en la medida que tú no Ya. cumples tus deberes, yo los resto. Entonces yo creo ahí, Alejandra, que está súper bien que empoderemos a los niños, está súper bien porque no es algo común. A mí nunca cuando era chica me hablaron de derechos, o sea, cero. Por el contrario, siempre me hablaron de deberes. Y nunca tuve esa claridad respecto de que resulta que yo también era una persona que tenía derechos igual que los adultos. Y sufrí seguramente, como le pasó a muchos de ustedes, varias experiencias que en realidad atentaban contra mis derechos, pero yo nunca lo supe. Pero tampoco dejé de cumplir mis deberes, entre comillas. Yo creo que hay que separarlo muy bien para que no se piense como que son beneficios que ahora tienen los niños y que los hacen como ser, no sé, como más patudos, entre comillas, Ujú. eh, y entonces mejor le voy a restar de esos beneficios. No, son los deberes, ¿cierto? Que son, no sé, la disciplina, las normas, Claro, que es los algo básico hábitos, de casa al final y al cabo. pero eso se desarrolla igual. Esto es como que yo dijera, no sé, voy a enseñarle a un niño a caminar, eh, pero eso está sujeto a que el niño camine bien, ¿cierto? No, no. O sea, una cosa es Ya. el deber ser, ¿cierto? Esto que cada familia, los colegios van haciendo eso, de hecho, distinto a lo que ocurre con el tema de la promoción de derechos. Van en carriles Ya. distintos, no podemos Genial. ponerlos de la Muchas mano, gracias. pero es mejor ahí Esa era esa. como la duda. Excelente, súper bien, Alejandra, porque yo creo que es una discusión que se da en la sociedad y tenemos que conversarlo, ponerlo sobre la mesa absolutamente para que justamente podamos pensar en ambas cosas. Los niños tienen que tener también deberes, disciplinas, hábitos, los adultos tenemos que trabajar en eso fuertemente, pero también tenemos que inculcarles sus derechos y que los puedan entender, comprender qué significa aquello. Como dos cosas que Claro. no tienen que ir distintas, o sea, como, Ya. digamos, de la mano, sino que son distintas. Muchas gracias. Súper. Daniel, tú me dices. Sí, vamos ahora con Iris, que está ahí. Bueno, mira, habían 4 en total, antes de que hable Iris, habían 4 personitas, así que vamos a terminar con Carolina Vega, ¿ya? Perfecto. Ya. Ya, ahora sí. Yo quería preguntar, Alicia, ¿cómo nosotros podemos hacer, qué estrategias podemos diseñar, o si existen estrategias para sacar el peso jurídico del derecho humano como desde la ética? Es como que la gente entiende como que es como ético, sí, que es como que está en la moralidad, si que quiero lo hago, si que quiero no, y que entiendan que es un delito vulnerarlo. Así como un delito matar, así como un delito robar, así como un delito... ¿Cómo hacer, lograr? Disculpa que yo haga la pregunta porque me da la impresión que el chileno aprende mejor desde que entiende que hay un castigo, digamos. No es que yo lo esté reforzando, pero la gente no entiende. Entonces, si hay estrategias, si tú conoces de cómo sacar el peso jurídico del derecho humano desde lo, ¡ay, qué bonito, qué buena cultura! A que es un delito. O sea, el tema de los derechos humanos también, pensemos que históricamente son súper recientes. O sea, son del siglo pasado, mediados del siglo pasado, que tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Primero ponerlo en ese contexto. O sea, venimos de una sociedad, sobre todo a nivel occidental, muy marcada por lo contrario, ¿cierto? Por la vulneración de los derechos o de nuestra dignidad, si lo ponemos porque los derechos son más recientes, de la dignidad humana. Entonces, tenemos masacres, guerras, esclavitud, un montón de cosas que uno pudiese decir, bueno, tenemos una carga histórica muy compleja, ¿no? Entonces lo Mm. primero es pensar que esto no es ahora, no es de únicamente ahora, ni de hace 30 años, ni hace un par de años. Esto va a ser algo que mucho con el tiempo también va a ir permeando en la sociedad. Y también yo creo que el tema de los derechos humanos tiene que ser promovido en términos de una buena difusión de lo que implican los derechos humanos. Porque si ustedes ponen derechos humanos o ven, no sé, algún comentario de alguna noticia respecto a aquello, se tiende a pensar como qué son los derechos de los delincuentes, qué son los derechos de no sé quién, como, pero si son los derechos que tenemos por ser seres humanos, ¿cierto? Y son los derechos que consagramos como sociedad a propósito de todo lo que hicimos antes. Digo, hicimos como seres humanos, ¿cierto? Claro, sí. Entonces yo creo ahí, Iris, que
no sé si lo podemos hacer, digamos, porque también tiene que ver con malla curricular, pero la educación en derechos humanos, como tú decías, debería venir desde lo más chiquitito, ¿cierto? Del respeto al otro, a la dignidad del otro, la empatía, y eso se va educando desde con los niños. Después uno, si quiere, le Mm. dice a los niños, estos son derechos humanos, ¿cierto? Pero ponerlos en la práctica, y yo creo que ahí el papel de la educación es fundamental, para que después no estemos siendo adultos que repitamos que los derechos humanos son de un lado político, o los derechos humanos son de los delincuentes, o, o saquemos los derechos humanos, yo he escuchado, pero de todo. Y yo digo, es falta de comprensión y peor aún, falta de información. Yo creo que va un poco por ahí. Gracias, Alicia. A ti, Iris, muchas gracias. Ya, Y vamos a terminar con Carolina. súper, vamos con Carolina. Hola, ay sí, recién acabo de ver que me abrieron el audio. Muchas gracias por darme este espacio. Miren, más que nada quería compartir en parte, bueno, yo trabajo en un programa a pie de la red de Mejor Niñez, obviamente, cabe la redundancia. Me cuesta mucho a mí lo que es trabajar con los chicos adolescentes específicamente, dado que ellos, si bien no conocen todos los derechos que están en la Carta Magna de hace 30 años atrás, sí tienen súper claro de que al estar judicializados por causas X, ellos tienen un abogado. Y ellos en muchas ocasiones cuando tienen problemas disruptivos en sus establecimientos educativos, siempre sacan que cualquier cosa que les pase a ellos le van a decir al abogado. O sea, por ejemplo, el profesor jefe no puede retar al chico X porque él va al tiro a comunicarse con su abogado. Si bien se le ha hecho un encuadre respecto a que el abogado tiene que ver solamente con las causas judicializadas por las cuales está el inverso, también saca, por ejemplo, no, es que si me dice algo mi profesor jefe, yo le voy a decir a mi tutora o a mi educadora a pie porque ella tiene que venir a hacerse cargo de mí. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo yo hago entender a un chico, un adolescente, que dentro del cargo, de mi gestor de cargo, no es mi deber ser su jueza, tampoco es el deber del curador ser el juez de él y estarlo apoyando? ¿Cómo yo le hago entender a este chico que si bien existen sus derechos, que es el derecho que haya un ente que le dé protección, que le dé apoyo judicial, eso no tiene nada que ver con las otras partes negativas que él está haciendo, como por ejemplo lo que decía, las conductas disruptivas? ¿Cómo yo saco a este chico de esa venda que él tiene? Esa más que nada mi consulta. Wow, tremenda, sí, Rodrigo también dice, muy buena pregunta. Y yo creo que ahí también tiene que ver con la intervención que se hace con ese adolescente y también retomó, creo que lo decía Iris, la excesiva judicialización que se transmite respecto de los derechos. Como, eh, y también esta confusión de alguna forma respecto de no me pueden retar porque, no sé, ahí saluda algún derecho, es como que hay de base una desinformación claramente. Pero en ese caso, en esos adolescentes, yo creo que también hay que hacer un trabajo respecto de la capacidad de empatía, la mentalización, ¿cierto? La posibilidad de que ese adolescente se pueda poner en el lugar de otros, no solamente en su propio lugar, que está muy bien, y desde ahí emana, ¿cierto? Este ejercicio de que se cumplan sus derechos. Pero cuando yo reto a un adolescente porque está teniendo una conducta disruptiva, por ejemplo, en la sala de clase, también entonces tiene que haber una posibilidad de trabajo con él respecto de mentalizarlo en relación a los derechos de los otros. Así como él tiene derechos, ¿cierto? Poder también trabajar en ese sentido respecto del derecho de los otros. Entonces, es seguir trabajando en la línea justamente de los derechos, pero también pensando que cada persona con la que él interactúa también tiene esos mismos derechos. Entonces, Claro que cada trabajando individuo tiene sus derechos, sí. Sí, de hecho, bueno, es un caso específico el que yo les hacía mención en el ejemplo. Bueno, y ese caso está bastante tiempo, desde antes que yo entrara a trabajar este programa, ya lleva 4 años en la red judicializada. Así que es muy poco lo que se ha avanzado y bueno, y lamentablemente también parte por la figura, por la adulta referente, porque también ella no coopera. Pero eso sería, muchas gracias por la respuesta igual. Sí, muchas gracias, Carolina. Y es difícil cuando ya estamos trabajando en la adolescencia, llegamos tarde. Entonces ahí hay algunas posibilidades, estrategias como ahí sobre la marcha, pero nos perdimos un montón de tiempo previo de desarrollo donde se podría haber trabajado mucho más y bueno, también tiene que, como dices, mucho que ver con quienes están también alrededor de ese adolescente Sí, cuando era niño, ¿cierto? Apoyándolo. Entonces llegamos tarde exacto.
¿cierto? Es más complejo, cuesta mucho más, es más difícil. No digo que sea imposible y no lo vayamos a hacer, pero No, sí, yo pucha, tampoco, tengo todavía tengo presión esa ahí. visión de que sí, no, sí, yo Sí, todavía tengo esa visión que aún se puede salvar ese chico. De alguna sí, forma se lo voy a pueden hacer sacar cosas, adelante. pero Muchas gracias. exactamente, o sea, se pueden hacer cosas, pero claro, es más el trabajo, creo yo, en ese sentido. Sí, Bien, muchas Daniel. gracias. A ti, muchas gracias Carolina, y a todos ustedes se pasaron una participación, no sé, díganme qué café toman porque tienen mucha energía para un viernes en la tarde y lo necesito también, así que ustedes me dieron mucha también energía para poder continuar, ¿cierto? Hasta esta hora, ya a las 9:20 de la noche, así que Daniel, te dejo a ti los micrófonos. Súper, muchas gracias. Les quiero agradecer a todos por su participación el día de hoy, por sus intervenciones, por sus preguntas y también agradecerte a ti, Alicia, por la exposición que dictaste el día de hoy. Así que ahora sí podemos